Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2015. 28 de octubre, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Hotel Tequendama, Salón Bolívar, carrera décima, número 2751. Para mayor información o confirmar su asistencia, puede dirigir sus solicitudes a la calle 35, número 581 en Bogotá, o al correo electrónico atencionalusuario@upra.gov.co. UPRA, planificamos el futuro del campo colombiano. Muy buenos días. Los invitamos a seleccionar sus teléfonos en modo silencio para dar inicio a la audiencia pública de rendición de cuentas. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, les da la bienvenida a la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2015. Saludamos a los integrantes de nuestra mesa principal. Doctor Felipe Fonseca Fino, director general. Doctora Dora Inés Rey Martínez, directora técnica de Ordenamiento Social de la Propiedad. Doctor Daniel Mauricio Rosso, jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información. Doctora Luz Marina Arévalo, asesora técnica. Doctor Emiro José Díaz, asesor de planeación. Doctor Camilo Andrés Pulido, asesor de control interno. Doctor Denis William Bermúdez, asesor jurídico. Y doctora Elizabeth Flechas, profesional especializado uso eficiente del suelo y adecuación de tierras. De igual forma, saludamos a los representantes de entidades públicas y privadas, entes de control, ciudadanos, medios de comunicación, al sector financiero y agropecuario, a los servidores públicos de la UPRA, al doctor Luis Fernando Cruz, presidente de Fidoagraria, que nos acompaña. Al ingreso les hemos entregado dos formatos. El primero, de preguntas, para que escriban sus inquietudes, y en el momento, después de las presentaciones, vamos a recogerlas para dar paso a responder aquellas que se puedan dar durante la audiencia. Invitamos al asesor de control interno, el doctor Camilo Andrés Pulido, quien dará lectura al reglamento de la audiencia pública de rendición de cuentas. Buenos días. La audiencia pública se desarrollará bajo el siguiente protocolo. Todos los asistentes deberán registrarse en la planilla de participante a la entrada del auditorio. Para las intervenciones institucionales se establece un semáforo que indica el tiempo que hace falta para terminar la intervención, faltando 5 minutos o faltando 1 minuto. Los participantes realizarán sus preguntas por escrito en el formato definido. Podrán ser contestadas de manera inmediata si es posible o con posterioridad, quedando como compromiso de la audiencia. Las intervenciones de las partes interesadas se deben realizar sobre los temas tratados en la audiencia de manera específica y de máximo 3 minutos. Los participantes deberán llenar el formato de evaluación de audiencia pública. El seguimiento al cumplimiento de los compromisos producto de esta audiencia se publicará en la página web de la entidad. Durante la realización de la audiencia se tendrán habilitadas las redes sociales de la entidad para recibir y responder las inquietudes sobre el evento. Al finalizar la audiencia, la Oficina de Control Interno realizará una evaluación final del proceso de participación ciudadana. Bueno, muchas gracias, doctor Pulido. De igual forma, los invitamos a seguirnos a través de nuestra página web www.upra.gov.co, nuestras redes sociales @UPRA Colombia en Twitter y UPRA Colombia en Facebook. Nuestro hashtag es rendicuentasupra. Este es el orden de las intervenciones que tendremos durante la audiencia. Nos regiremos por el modelo integrado de planeación y gestión. Iniciaremos con la gestión misional y de gobierno, donde las áreas técnicas harán su presentación: Dirección General, Uso Eficiente del Suelo, Ordenamiento Social de la Propiedad y la Oficina de Tecnologías de la Información. Posterior, Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, Gestión del Talento Humano, Eficiencia Administrativa, Gestión Financiera. Tendremos un espacio para las entidades gubernamentales, gremios, organizaciones sociales y ciudadanos que quieran hacer preguntas. Algunas de ellas llegaron durante el proceso de rendición de cuentas a través de las redes sociales, a través de nuestro correo de atención al ciudadano, o llegaron físicamente una pregunta a través del formato asignado. Vamos a dar inicio a la gestión misional y de gobierno. El director de la entidad, el doctor Felipe Fonseca Fino, dará apertura a esta audiencia pública.
Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Queremos de este escenario pues el mejor uso del tiempo, ya que pues en media jornada vamos a tratar de resumir lo que ha sido la gestión de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria en lo corrido de este año y digamos durante esta vigencia. De manera que pues en lo que corresponde a la introducción y por parte de la Dirección General, primero debo manifestar mi enorme complacencia por el alcance que por parte y con el apoyo, por supuesto, de todo el equipo de la entidad, tanto misional como de apoyo, ha sido posible. Lo que vamos a ver a continuación, y para lo cual quiero pues, pedirle, por supuesto, a todo el equipo de trabajo, pues en ese esfuerzo sintético de presentar lo más resumido posible, ya que la presentación que se colocó o que está dispuesta en la web tiene, no sé, 200, un poco más de 200 diapositivas. Realmente es un informe muy extenso, que se supone es también un resumen. En esta presentación procuramos hacer, digamos, un menor uso de este tipo de apoyos, y en ello pues le quiero pedir al equipo esa síntesis para mejorar el uso del tiempo. De manera que, bueno, quiero hacer referencia básicamente a tres temas que creo que son claves de destacar para esta rendición de cuentas y para contarle a todos quienes nos escuchan y nos siguen en este momento. Lo primero es destacar el papel que la UPRA ha venido adquiriendo, el papel estratégico tanto al interior del ministerio como su articulación con las distintas entidades adscritas y vinculadas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Yo creo que eso ha sido parte de los principales logros, de los principales alcances que hemos tenido. Vamos a hacer primero una presentación y continúo para complementar, ya que en ella están parte de esos logros. Planificamos el ordenamiento productivo y estimulamos el uso eficiente de los suelos de Colombia. Orientamos los procesos de reconversión productiva a través de evaluación de tierras con enfoque de mercado y desarrollo rural. Realizamos estudios técnicos para la formulación y ejecución de políticas agropecuarias y de desarrollo rural. Fomentamos el acceso equitativo a las tierras rurales a través del ordenamiento social de la propiedad. Promovemos la gestión del conocimiento rural agropecuario, el acceso y uso de información para la toma de decisiones. Definimos criterios e instrumentos para incorporar el desarrollo rural en los planes de ordenamiento territorial. Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Orientamos la formulación de políticas de gestión del territorio para usos agropecuarios. Desarrollo rural con enfoque territorial. UPRA, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Bueno, muy bien. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria es pues una entidad estratégica adscrita al Ministerio de Agricultura y, como lo decía anteriormente, ha venido consolidando esa posición y se ha posicionado mejor ahora que el Ministerio se ha definido unos nuevos derroteros, unas nuevas estrategias como son el Plan Colombia Siembra, una ambiciosa estrategia que busca cumplir con un compromiso primero y honrar digamos, el compromiso que adquirió el ministro y el ministerio como tal de aumentar nuestra área sembrada en más de 1 millón de hectáreas. Eso, pues, por supuesto, además de ser ambicioso, exige la participación y la articulación y el esfuerzo de todas las entidades adscritas y vinculadas, de todos los, digamos, tanto de las entidades privadas como, por supuesto, de las organizaciones públicas. Y en este ejercicio y en este plan, la UPRA tiene un papel fundamental y es precisamente orientar la estrategia en ese mediano y largo plazo. Si bien esto tiene como meta establecer 1 millón de hectáreas en 3 años,
por supuesto, no debe quedar allí, debe tener y perseguir una visión prospectiva de mediano y largo plazo. Por esta razón, pues hemos venido participando en las distintas mesas que se han constituido para orientar de manera efectiva la realización de esta ambiciosa propuesta y de este proyecto, que sin duda alguna exigirá, como ya le digo, esa articulación entre cada uno de los, digamos, de los emprendedores del campo y de quienes estamos convencidos de que nuestros sectores y el desarrollo rural debe ser, digamos, quien mejor salga beneficiado en los procesos de paz y en la firma, esperamos, de los acuerdos que se adelantan en La Habana. La problemática a la que hemos hecho referencia y que ha sido para nosotros el paradigma superar frente al alcance y al uso ineficiente del suelo y al acceso equitativo de la tierra como principales desafíos, pues sigue siendo, por supuesto, el mismo, seguirá siendo el mismo, ya que esas brechas enormes a recortar aún están, digamos, en plena determinación. Y me refiero básicamente al rol que ha venido desarrollando la UPRA. El Plan Colombia Siembra es uno. El segundo punto al que me quiero referir ha sido el papel cada vez más estrecho que adelantamos con el Ministerio y con el INCODER y por supuesto con la Unidad de Restitución y dentro del Ministerio con el programa de formalización, para orientar y focalizar los esfuerzos en materia de formalización de la propiedad privada, la orientación en materia de titulación de baldíos. Ya veremos esto de manera más detallada, y el diseño de una serie de instrumentos de análisis, de soporte de decisión, para que ese objeto fundamental que tiene a cargo el Ministerio en materia de ordenamiento social de la propiedad vaya muy de la mano, mantenga y sea estrechamente ligado al ordenamiento productivo. Eso es, digamos, por decirlo menos, la principal meta que tiene UPRA: orientar no solamente la formación de política y el diseño de instrumentos, manteniendo siempre la coherencia y la consistencia entre los distintos instrumentos que orientan y fomentan el ordenamiento productivo, las actividades agropecuarias, como en materia de regularización de la propiedad. Eso, digamos, es en esencia digamos, el derrotero que marca la función misional que le fue asignada a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Y dado los contenidos que tenemos a continuación, no voy a extenderme más. Quiero, pues, saludar a quienes nos acompañan, agradecer enormemente su asistencia, y a nuestros compañeros en presentación, pues rogarles, pues, el mayor esfuerzo en la síntesis al respecto. Tenemos la presencia y nos acompañan representantes de la Contraloría General de la República, de Asoporcicultores, de la Defensoría del Pueblo. Tenemos la presencia del presidente de Fidoagraria, quien agradezco especialmente. De medios de comunicación tenemos representantes de CMI, de Agricultura al Día Radio y Televisión, del Espectador, La República y de la Universidad Nacional. A todos muchas gracias, y especialmente por sus inquietudes o preguntas al final. Con mucho gusto, por supuesto, vamos con todo esmero a atenderlas. Para garantizar el control del tiempo, en la parte de adelante, Sandra García tendrá 3 paletas de tiempo: 5 minutos, 2 minutos y 1 minuto, para que cada uno de los expositores nos ajustemos al tiempo para respetar las 2 horas de rendición de cuentas que nos hemos propuesto. Invitamos a la doctora Elizabeth Flechas, profesional especializado en la Dirección de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras, a dar inicio. Dirección de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras. Alcanzar el uso eficiente del suelo rural agropecuario implica comprender que la eficiencia es un concepto integrado a las diversas dimensiones de un territorio. Esto significa cumplir las funciones económicas y ecológicas de la propiedad. La mejor opción del uso del suelo debe ser económicamente viable, socialmente compatible y ambientalmente aceptada. En este sentido, la Dirección de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras de la UPRA promueve el ordenamiento productivo como el vehículo para superar las barreras actuales que los productores afrontan. Es decir, plantear un orden en materia productiva implica planificar qué se va a producir, en dónde se va a producir,
cuándo se va a producir y cómo se va a producir, teniendo presente y respondiendo a la demanda del mercado, aspecto que actualmente no es significativo. La formulación de planes de ordenamiento productivo implica establecer lineamientos, criterios e instrumentos en materia del uso del suelo y el agua, adecuación de tierras, reconversión productiva y ordenamiento social de la propiedad, que integrados y articulados apropiadamente a los planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo municipal, permiten formular políticas más acertadas, dado que reconocen y diferencian las particularidades de los territorios que conforman la nación. La evaluación, el monitoreo y el seguimiento de las políticas públicas referidas al uso del suelo y a la adecuación de tierras, además de ser funciones de la UPRA, permiten la reorientación de las actuales políticas y la formulación de nuevas directrices que contribuyen al desarrollo rural. UPRA, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Les adelanto que traemos diapositivas cargadas de texto, pero no se preocupen que no las vamos a leer, pero sí son la herramienta que les servirá y nos servirá a todos para que podamos entender qué hacemos misionalmente en la unidad y especialmente en la Dirección de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras. Los dos grandes proyectos de la Dirección de Inversión son el fortalecimiento para la planificación del uso eficiente del suelo rural y la adecuación de tierras a nivel nacional. El segundo es la formulación y ajuste de una metodología general para la zonificación de plantaciones forestales con fines comerciales en Colombia. El primero se desarrolla en 15 productos que en conjunto se orientan a la superación de la ineficiencia de los instrumentos de política que se han manifestado en términos generales en problemas de subutilización y sobreexplotación del suelo rural. El segundo macroproyecto se concentra en el desarrollo de la actividad general. Este se desarrolla a través de 4 productos que orientan a revisar y ajustar la zonificación forestal para manejar la formulación de políticas en esta materia. Paso entonces a describir los aspectos más relevantes que desde la dirección consideramos en el primer gran proyecto de inversión, que es el fortalecimiento de la planificación. El primer producto es el marco conceptual para la planificación y estructuración del Banco de Proyectos de Adecuación de Tierras. Este producto se centra en análisis y revisión de los antecedentes históricos en materia de adecuación de tierras de proyectos de mediana y gran escala. Consolida la información necesaria para el proceso mismo de la adecuación de tierras y desarrolla el marco conceptual del banco de proyectos con el objeto de que podamos avanzar en la estandarización del portafolio del banco de proyectos. ¿Cómo se ejecuta este producto? Lo estamos haciendo en compañía con el INCODER a través de un convenio interadministrativo. Este producto, ¿qué nos va a generar? ¿Qué le entregaremos al país? Un concepto sobre el estado y calidad de información. No evaluamos los proyectos, vamos a ver cómo están los mismos. Esto para la etapa de preinversión, es decir, los estudios de identificación, prefactibilidad, factibilidad y diseños del Plan Básico de Adecuación de Tierras del INCODER y una definición de la estructura del banco de proyectos. El segundo producto, informe técnico de evaluación de tierras para 29 municipios del Cauca con sus mapas de evaluación y sus mapas de aptitudes. Es sumamente importante por su alcance en un territorio bastante complejo y aún rezagado en el contexto nacional y que ha venido siendo de especial para la política. ¿Por quién es ejecutado? Por la UPRA y la Universidad del Cauca.
trata de identificar las áreas aptas para el establecimiento de sistemas de producción agropecuaria expresados en una cartografía temática por cada tipo de utilización de la tierra, en donde en 29 municipios del centro y sur del departamento, en 2 subregiones, la de Popayán y en la provincia de La Patía. Este aplica una metodología de evaluación de tierras a nivel general, unos 100.000, para elaborar un diagnóstico integral y tiene algo muy importante, incorpora variables económicas, ambientales y las biofísicas. ¿Qué se ofrecerá al departamento? Un mapa de aptitud para cada uno de los 21 productos más relevantes para la región. En verdad, no me los sé todos, algunos plátano, maíz, frijol, papa, entre otros. El cuadro muestra más detalle. 3. Informe técnico de evaluación de tierras para 11 municipios del Catatumbo con sus mapas de evaluación y aptitudes altas y moderadas. Como el anterior, este producto también se focaliza en una región de reciente conflicto, responde además a una de las estrategias del desarrollo integral del Catatumbo establecidas en el COMPES 3739 del 2013. Este producto identificará alternativas productivas para la zona del Catatumbo. Se hace mediante un convenio con la Universidad Francisco de Paula Santander y se determinará dónde son viables los 17 cultivos que fueron priorizados. Entre otros, se trata de cultivos café, cebolla bulbo, cacao, piña, pimentón. El siguiente, diagnóstico y geospectiva de los proyectos de ordenamiento productivo con enfoque territorial en zonas prioritarias, pone en marcha las 2 etapas de formulación de los planes de ordenamiento productivo en cumplimiento de la función de acompañamiento a los territorios. Se priorizaron en el 2015 los departamentos de Tolima y Norte de Santander. Para el efecto se conformó un equipo de trabajo que internamente llamamos Brigadas del Territorio y estas atienden las demandas a nivel departamental en materia de planificación del uso y del suelo y ordenamiento social de la propiedad rural. Esta brigada elabora documentos diagnósticos en escalas generales para la evaluación de tierras con fines agropecuarios y además la caracterización socioinstitucional y los procesos de tenencia, distribución y mercado de los departamentos priorizados. El quinto, metodología y zonificación del territorio nacional con fines agropecuarios para las cadenas productivas priorizadas. En la dirección consideramos este como uno de los productos insignia no solo por su valor metodológico, sino por la información que producirá. El año pasado desarrolló una metodología de zonificación de aptitud para plantaciones forestales con fines comerciales. Este producto adopta esta metodología de zonificación para 4 cadenas productivas no forestales y las aplica para determinar cuáles territorios a nivel nacional son los más aptos y tienen mayor aptitud para el desarrollo de estas 4 cadenas que son palma, cacao, papa, arroz y maíz, perdón, cacao no. Se realiza aplicando la metodología de zonificación a escala 1/100.000. Como resultado de este producto obtendremos mapas temáticos con los componentes físicos, socioecosistémicos y socioeconómicos de todo el territorio nacional. También identificará zonas condicionantes, es decir, donde se deben realizar estudios adicionales para poder permitir actividades productivas. Este proyecto, aplicación y validación de la metodología de evaluación de tierras a escala 1/25.000 en la altillanura, responde también a un COMPES, al 3797 del 2014. Este producto es muy importante tanto por la ubicación donde se valida y la metodología como por su nivel de detalle, escala semidetallada 1/25.000. Se está realizando en la altillanura plana de Puerto Gaitán,
en el Meta y Santa Rosalía en Bichada, en un área de 750.000 hectáreas, con diferentes sistemas productivos mediante un contrato interadministrativo con la Universidad del Llano. Se obtendrá un diagnóstico semidetallado de la altillanura con tipos de utilización de tierras y requerimientos generales y el mapa de identificación. El siguiente proyecto, metodología y aplicación a escala general para establecer las áreas potenciales de adecuación de tierras, se hará a nivel general, escala 1/100.000. Va a clasificar las tierras a nivel nacional para riego y drenaje. Un aspecto relevante de este producto es la inclusión de componentes sociales, económicos, ambientales. Se busca así que las futuras explotaciones agropecuarias estén en armonía con el uso eficiente de los recursos, suelo y agua. El producto es la metodología como tal y el mapa con las zonas aptas para desarrollar proyectos de adecuación de tierras. Octavo, la metodología y aplicación a escala general para establecer las áreas potenciales de zonas aptas para la producción avícola, también a nivel general, escala 1/100.000. Este proyecto tiene por objeto desarrollar el mapa para definir las zonas aptas en los cuales se puede expandir el sector avícola en el país a través de un convenio con FENAVI que tendrá una duración de 2 años. Por la naturaleza misma de la industria avícola, que es confinada, aplica metodología específica y diferente a la de evaluación de tierras para cultivos. Además de los componentes biofísicos, a este producto le sumamos que consideró el componente sanitario. Se establecen en este producto los lineamientos, criterios e instrumentos para la planificación y el ordenamiento territorial para las zonas de potencial avícola, de soportar la avícola. El noveno es la metodología y aplicación a escala general para establecer las áreas potenciales de zonas aptas para la producción acuícola y pesquera. Cuando nos preguntan a veces del sector agropecuario, creemos que solo lo agrícola y ganadero. La UPRA no olvida lo acuícola y pesquero. En este sentido, a través de un convenio con la AUNAP, que es la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, en la misma línea de los ejercicios de zonificación, se consolidó la línea base y se adelantó la caracterización de los tipos de uso de acuicultura, conocido como TUA, y los tipos de aprovechamiento pesquero, que se obtendrá un mapa de zonas prioritarias y aptas para la acuicultura y pesca. Con base en este producto se proyecta que para el 2016 establecer el plan de ordenamiento de acuicultura y pesca. El 10º proyecto, análisis de desempeño competitivo comercial para cadenas agropecuarias priorizadas, incorpora criterios de competitividad al ordenamiento productivo y a la planificación del uso eficiente del suelo. Entendemos que los ejercicios de zonificación expresados en mapas de diferente nivel de detalle que nos indican el dónde se pueden desarrollar determinadas actividades se debe complementar con otros tipos de análisis, y por eso desde la dirección consideramos fundamental complementar con la perspectiva de los mercados para determinar qué tan competitivos son estos en los ámbitos del orden no solo nacional, sino internacional. Este producto avanza en el análisis de competitividad para diferentes cadenas priorizadas como palma, caucho, cacao, papa, arroz, y se adicionan algunas hortifrutícolas, ají, aguacate, papaya, mango, cebolla, piña. Ya contamos con el marco conceptual y metodológico para el análisis competitivo por regiones basados en el indicador de costo doméstico de recursos, y se desarrolla con la búsqueda y organización y procedimientos de la misma información
para el cálculo de este indicador. Estamos en la etapa de análisis prospectivo. Como instrumento entregaremos una guía técnica para la priorización de las alternativas productivas y a partir del análisis de la oferta y la demanda de mercados. El siguiente proyecto, actualización del manual de normas técnicas base CAD para la realización de proyectos de adecuación de tierras. Desarrolla herramientas para que la ejecución de las obras se realice bajo estándares técnicos actualizados, incluyendo esquemas internacionales. Se trata en particular de fortalecer las etapas previas de la ejecución de las obras de adecuación de tierras en el país y mejorar la utilización del uso de los recursos públicos. Recientemente, en agosto, se suscribió un convenio de asociación con la firma Traxa. Esta es el símil de la UPRA en España para la ejecución de este producto. Está actualmente ejecutando la actualización y se proyecta que el organismo ejecutor público e incluso el privado incorporen este manual no solamente en los estudios previos, sino en el pliego de condiciones y en todos los documentos necesarios para la ejecución de obras de adecuación de tierras. De manera similar al anterior, se está trabajando en el producto directrices para elaborar, revisar y evaluar los estudios en las etapas de inversión y administración, operación, mantenimiento y manejo integral de proyectos de adecuación de tierras. Da continuidad a la labor orientadora de la UPRA en materia de adecuación de tierras. En la vigencia 2014 se desarrollaron directrices para la etapa de preinversión. En el 2015 estamos desarrollando las etapas del proceso de adecuación de tierra 2 y 3 que se refieren a la inversión y a la administración, operación y mantenimiento de los distritos. Se proveerán con este producto instrumentos en materia de adecuación de tierras que permitan enfrentar la problemática actual de inadecuada planificación, deficiente regulación del recurso hídrico, baja innovación y transferencia de tecnología, y podríamos citar otras debilidades como la falta de interrelación entre territorio, población, recursos, la desarticulación institucional. El siguiente producto, marco estratégico para la formulación de la política nacional de adecuación de tierras. Como orientadora de la política de la gestión del territorio, la UPRA y en particular la Dirección de Uso elabora el marco estratégico para la formulación de la política. A partir de un diagnóstico que identifique los principales objetivos, líneas de acción, actividades y metas de corto, mediano y largo plazo, se obtendrá una herramienta de planeación estratégica y sostenible. El proyecto logrará dimensionar las implicaciones de la construcción de la política, es decir, cuánto va a costar en términos de tiempo, de recurso humano, cuáles son los ejes temáticos y jurídicos, cuál es la agenda y cuáles son los temas más sensibles a nivel técnico e institucional. Serán un insumo para que el Ministerio le dé continuidad con la perspectiva de formular una nueva política de adecuación de tierras tan necesaria actualmente. El proyecto LSI para la incorporación de aspectos de mercado al ordenamiento productivo se orienta a fortalecer los procesos de ordenamiento productivo incorporando criterios de mercado a la planificación. No es exagerado decir que hoy sembramos y después miramos el mercado. El proyecto busca cambiar esta lógica, es decir, tener claro qué demandan los mercados, en qué cantidad, calidad y tiempo para ordenar la producción y ser exitoso cuando se llega al mercado. Este proyecto generará alineamientos a escala nacional y territorial. Por último, el proyecto de indicadores nacionales de línea base, uso eficiente del suelo y ordenamiento productivo, utilizará la línea base de uso eficiente y dispondremos de un adecuado instrumento para la formulación de las políticas públicas.
Si hoy nos preguntamos cuántas hectáreas en cada uno de las cadenas priorizadas están sembradas, todos los diferentes actores, ministerio, gremios, incluso el DANE, disponen de cifras diferentes. Lo que queremos es precisamente, y considerado fundamental, formular y evaluar una política y disponer de una línea base confiable. Me he tomado más tiempo del presupuestado, pero permítanme continuar con el segundo y gran proyecto de inversión, que es la metodología general de zonificación. Este se desarrolla con 4 productos. El primero, que es el mapa de zonificación por cultivos comerciales de caucho y cacao del país a escala 1/100.000, y además desarrolla la parte correspondiente a la memoria técnica. Este producto identifica los pasos de la construcción de los mapas en las zonas aptas. El tercero es la metodología de zonificación de las plantaciones forestales con fines comerciales a una escala semidetallada 1/25.000, que también tendrá el mapa correspondiente con fines comerciales en áreas priorizadas a escala semidetallada. Entonces, en resumen, es lo que desarrollamos en la Dirección de Uso Eficiente del Suelo. Agradezco la atención y espero haber logrado un meridiano grado de claridad. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a la doctora Elizabeth Flechas. Invitamos a la doctora Dora Inés Rey Martínez, directora técnica de Ordenamiento Social de la Propiedad y Mercado de Tierras Rurales. Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad y Mercado de Tierras. Planificar el ordenamiento de la propiedad rural conforme a su función social, ecológica y económica, encaminado a la distribución equitativa de la tierra rural, su uso y aprovechamiento a través del reconocimiento físico, jurídico, administrativo, económico y fiscal del alcance del derecho de propiedad y de otras formas de acceso a la tierra. La Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras de la UPRA realiza estudios relacionados con la distribución de la propiedad y la estructura de la tenencia de la tierra rural en Colombia. Formula lineamientos, criterios e instrumentos para el acceso y la regularización de la propiedad rural. Adelanta el monitoreo, proyección y regularización del mercado de tierras rurales y define los territorios, propendiendo por el uso eficiente del suelo rural. Formula el Plan Nacional de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad y asesora a las entidades territoriales en la formulación de sus planes con el fin de garantizar la seguridad jurídica de las diferentes formas de acceso, uso y aprovechamiento de las tierras rurales. Diseña e implementa un observatorio del mercado de tierras rurales orientado al monitoreo, análisis de los componentes de oferta, demanda y precio, y prioritariamente la proyección de las dinámicas del mercado de compraventa y arrendamiento. Adicionalmente, construye una línea base de las políticas de distribución, acceso y regularización de la propiedad rural como parte de la estrategia de seguimiento y evaluación de la política pública para la consolidación de la gobernanza de la tierra. UPRA, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Muy buenos días a todos. Los principales proyectos que hemos venido desarrollando en la Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras
tienen que ver primero con todo lo que tiene que ver con distribución y tenencia de la propiedad. Allí desde el año antepasado que iniciamos los procesos de conceptualización, de desarrollos metodológicos, culminan una parte en este año con el cálculo de lo que es el índice de Gini, la distribución de la tenencia a partir de información del catastro 2014. Esto, lo que estamos pretendiendo es que la UPRA continúe con los estudios que se han desarrollado en el país de manera dispersa y un poco con metodologías difíciles, para que contemos con una línea de tiempo con estos datos. Es decir, vamos a construir una serie estadística de distribución de la tierra en el país a partir de este índice de Gini, otros índices que hemos definido que complementan el análisis, y empezamos también a hacer los análisis respectivos con respecto a la tenencia de la tierra. Aquí una expectativa muy grande con el potencial que podemos tener una vez nos entreguen los datos del Censo Nacional Agropecuario, para ver cómo podemos fortalecer estos análisis de distribución y tenencia. Esto es una publicación de distribución que estaremos entregando en diciembre de este año. Tenemos los estudios relacionados con distribución y tenencia que tienen que ver con los dos fenómenos extremos de distribución. Por un lado, el fraccionamiento antieconómico de la propiedad, y por otro lado, los fenómenos de concentración de propiedad. Entonces, aquí en los fenómenos de fraccionamiento excesivo de la propiedad, tenemos un grupo de trabajo que inició este año, que está orientado a mirar cómo estos fenómenos de fraccionamiento pueden tener incidencias económicas, sociales, jurídicas, productivas y ambientales, y hace una propuesta también, eso es lo que esperamos a diciembre de este año, una propuesta de cómo evitar ese fraccionamiento antieconómico con unas alternativas tanto técnicas como jurídicas, para que este fraccionamiento antieconómico lo podamos de alguna manera controlar en algunas regiones del país. Aquí como dato estamos presentando en este mapa una relación entre el tamaño predial y la unidad agrícola familiar, y lo que estamos viendo es que cerca del 82% de los predios del país están por debajo del tamaño de la unidad agrícola familiar. Esta es la realidad en territorio, es la realidad de los datos de distribución y tenencia de la propiedad. Por otro lado, tenemos los temas de concentración y extranjerización de tierras. Empezamos este año con este proyecto y estamos en este momento tramitando con la FAO un convenio que nos va a permitir desarrollar en 2 años aproximadamente este proyecto. Aquí lo que estamos buscando, por un lado, es el marco conceptual, legal e institucional de lo que es la concentración de las tierras en el país, llegar a un diagnóstico de cómo está en Colombia esta situación, mirar casos internacionales, estudios internacionales, y en una siguiente etapa poder hacer planteamientos de recomendaciones y orientaciones al ministerio para ver qué tipo de desarrollo de políticas se puede hacer para manejar temas de concentración, acumulación, acaparamiento, especulación de tierras y extranjerización. Tenemos un proyecto que lo estamos desarrollando con la Universidad del Rosario, que es la estandarización de tipos de contrato de tenencia. Aquí tenemos lo que es la relación entre privados, es decir, las diferentes formas de acceso a la tierra a través no del título de propiedad, sino mecanismos de arrendamiento o de aparcería o de otras formas que estamos identificando. Se parte de un análisis general, un diagnóstico general de los tipos de contrato de tenencia, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, una tipificación de estos contratos, un análisis de riesgos de los contratos y una elaboración de minutas pro forma contractuales para estos esquemas, pueden ser esquemas asociativos o de contratación entre privados, con una cartilla orientadora que le va a permitir tanto al propietario de la tierra como al arrendatario pues mirar cuáles son los mínimos que debe tener en cuenta cuando hace un contrato de acceso a tierras de este tipo. Tenemos los lineamientos para la regularización de la propiedad rural.
Aquí venimos trabajando de la mano tanto con el Ministerio de Agricultura como con las entidades del sector que ejecutan las políticas públicas relacionadas con regularización. Lo primero que hemos hecho son unos ejercicios de focalización de los programas. Con el Ministerio de Agricultura se hizo para el programa de formalización de predios privados que responde a la ley 1561 y allí identificamos las áreas principales del país en donde hay una probabilidad más alta que el programa encuentre territorios o predios que tienen una informalidad. Entonces, con esta focalización, el Ministerio hizo su planificación de la actuación del programa para este año, identificando inicialmente 59 municipios principales. Posteriormente se le hizo un ejercicio de clúster para identificar dentro de un municipio por dónde empezar a hacer los operativos del programa de formalización. Y lo mismo se está haciendo con el programa de titulación de baldíos y actualmente con el programa de procedimientos agrarios, es decir, focalizar las actuaciones de las entidades ejecutoras en territorio para que los programas sean mucho más eficientes. Hicimos una simplificación de la guía técnica de formalización. Esta simplificación se realizó a solicitud del Ministerio de Agricultura y lo que se hizo fue renovar completamente la guía técnica, pero en el ejercicio hicimos una integración del procedimiento de formalización de predios privados con la titulación de baldíos, es decir, que tuviéramos los dos programas integrados para que puedan tener una actuación en territorio independientemente si el predio es privado o si es público. Esto pues se le entregó ya de manera oficial al Ministerio y está en línea con lo que está promoviendo el gobierno del catastro multipropósito, una actuación integral de todas las entidades a partir de un barrido predial y que se saneen todas las situaciones jurídicas que no están acordes en los predios en el territorio rural. Elaboramos también a solicitud del Ministerio una propuesta de ley de regularización, es decir, con ese ajuste a la guía técnica y las innovaciones que le estamos introduciendo, elaboramos una propuesta de ley de formalización inicialmente, pero lo que vimos era que era necesario integrar todos los procesos o programas de regularización de la propiedad, no solamente formalización, sino formalización, titulación, procedimientos agrarios y otros mecanismos que orientan a un buen manejo y administración de los baldíos de la nación. Por otro lado, tenemos la formulación de lineamientos y criterios en el programa de restitución de tierras. Empezamos a trabajar este año con la unidad para integrar este procedimiento también en esta visión integral que estamos promoviendo desde la UPRA al sector. Tenemos otro proyecto orientado a los criterios técnicos en procedimientos agrarios priorizados. Allí estamos haciendo varias actividades, además de formular unos lineamientos y criterios en conjunto con el equipo de procedimientos agrarios. Estamos dando un apoyo muy importante al INCODER y al Ministerio en lo que es la sentencia T488. La Corte le dio la instrucción al Ministerio, al INCODER y a la Superintendencia Notarial y Registro que tenían que elaborar un plan de clarificación de predios y recuperación de predios de la nación indebidamente ocupados. Nosotros, Comunidad de Planificación, estamos y hemos venido teniendo una actuación muy importante en la formulación de este plan y en el apoyo también de los análisis de información. La UPRA hizo todo un análisis de información integrando la información del INCODER, del catastro y de la Superintendencia Notariado y Registro para indicar cuáles son las áreas potenciales donde están ubicados estos predios baldíos indebidamente ocupados para que el INCODER ya pueda tener una orientación de qué territorios debe intervenir para elaborar concretamente dicho plan. Tenemos unos criterios técnicos para los programas de acceso a tierra rural. Este año hemos priorizado particularmente el programa del subsidio integral de reforma agraria, la reglamentación del artículo 101 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos una mesa técnica con el INCODER y con el Ministerio de Agricultura
para hacer, por un lado, criterios, lineamientos de priorización y focalización de este programa y llegar a la reglamentación pues, de la ley. Tenemos una propuesta metodológica para el diagnóstico y reorientación preliminar de instrumentos fiscales para la gestión del suelo rural. Nos ha parecido que es muy relevante mirar cuáles son estos principales instrumentos que pueden tomar los territorios, particularmente los municipios, para promover el uso eficiente del suelo, para mejorar los ingresos fiscales que tienen los entes territoriales, y estamos haciendo esta consultoría que lleva ya unos 4 meses de ejecución con una unión temporal de Magda Montoya y Geografía Urbana, y que busca consolidar por un lado la parte conceptual y teórica de lo que es el uso de los instrumentos fiscales, no solamente como tal, sino también de planificación y gestión, que se usan a nivel internacional, que pueden ser utilizados. En este momento se ha hecho un diagnóstico de 7 países de cuáles son los instrumentos que están utilizando ellos, que pueden eventualmente utilizarse también en Colombia. Mirar también el marco normativo nacional y qué instrumentos están creados y sobre todo cuáles se están aplicando por parte de los municipios para promover ese uso eficiente del suelo, como puede ser la plusvalía, la valorización, el impuesto predial y otros instrumentos que pueden utilizarse con este fin. Entonces aquí vamos a llegar a unas propuestas de utilización de instrumentos. Esto obedece también a un compromiso que tiene la UPRA en el COMPES 3819 de la Política Nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades. Tenemos la elaboración de una zonificación de precios de la tierra rural en Colombia y una estrategia de inteligencia de mercado de tierras. Entonces, la UPRA tiene la función de monitorear, proyectar y orientar la regularización del mercado de tierras. En ese marco de esa función, hemos definido desde el año pasado que tuvimos el apoyo de la Unión Europea para el diseño de un observatorio de tierras. Entonces, en esa construcción de mirar cómo es el funcionamiento del mercado de tierras, particularmente partimos de la información catastral y la información registral. Allí hemos hecho unos análisis de ese funcionamiento del mercado de tierras, cómo se está comportando la oferta, cómo se está comportando la demanda, cuáles son los principales factores que conforman el precio de la tierra y cómo son estas dinámicas. Entonces, estamos haciendo un desarrollo metodológico de inteligencia de mercados para llegar lo más próximo al valor real de las transacciones inmobiliarias de compra-venta y de arrendamientos de la tierra, y asimismo que sean la base para ese observatorio que se encuentra desarrollándolo la oficina de TICS de la UPRA. Entonces, estamos haciendo una zonificación de precios a partir de la información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que nos permita por territorios identificar las características similares de estos territorios y cómo tienen esa relación con los precios de la tierra y los comportamientos de la oferta y la demanda. Estamos trabajando en un plan nacional. Ese plan nacional hicimos un desarrollo metodológico en el año 2013, en el año 2014 avanzamos en una fase de diagnóstico nacional para este plan nacional y este año avanzamos en una fase de prospectiva. Este es un trabajo que lo estamos haciendo integrado entre las 2 direcciones técnicas. Como dijo el director general, no podemos separar para tener una visión integral de territorio y del desarrollo rural, el ordenamiento productivo por un lado y el ordenamiento social por el otro. Van totalmente vinculados. Entonces, este plan nacional, aquí está el componente de ordenamiento social en la Dirección de Usos de Ordenamiento Productivo, pero es un solo producto totalmente consolidado. Entonces, este plan nacional, que es la línea que la UPRA venía trabajando, en este momento se está integrando con una iniciativa del Ministerio de Agricultura de la formulación de una política nacional de ordenamiento social de la propiedad y uso productivo. Entonces, todos estos insumos que la UPRA había generado se han consolidado con el esfuerzo que viene impulsando el Ministerio para que a final de año
podamos contar con una propuesta de esta política. En esta mesa técnica están trabajando todas las entidades del sector, liderados por el Ministerio de Agricultura. Y tenemos la estrategia territorial, que como ya lo explicó Elizabeth, es una estrategia que hemos decidido que sea a nivel de departamentos. Lo que buscamos es fortalecer la instancia intermedia regional, que los departamentos se puedan fortalecer para a través de ellos podamos llegar con políticas y orientaciones y lineamientos a los municipios y poder incidir así en sus planes de desarrollo y en sus planes de ordenamiento territorial. Entonces tenemos una fase de diagnóstico, ya, pues esto ya lo explicó Elizabeth, creo que lo podemos pasar, estamos trabajando integradamente los dos temas en estos territorios. Y tenemos unos avances que tienen que ver con una política general totalmente relacionada con la función misional de la UPRA, que es la gestión del territorio para usos agropecuarios. Tenemos en este momento ya formulado este documento que está pues a días de salir publicado, que tuvo un proceso de consulta pública en nuestra página principal, pero también una socialización en el escenario de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Aquí es importante decir que la UPRA ha venido llenando un vacío en la participación de la planificación rural agropecuaria en la Comisión de Ordenamiento Territorial y en el Comité Especial Interinstitucional de esta comisión, que es el Comité Técnico de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Este es el primer producto que en este contexto del ordenamiento territorial sacamos y que se ha presentado también al Ministerio de Agricultura para que a través del Ministerio de Agricultura pueda salir como una política sectorial de ordenamiento territorial del suelo rural agropecuario. Entonces allí se constituyen 3 estrategias específicas. Una de planificación sectorial agropecuaria, donde están todos los componentes de ordenamiento productivo y de ordenamiento social de la propiedad. Otra de planificación territorial agropecuaria, donde ya miramos cómo vamos a intervenir en los territorios, cómo vamos a orientar los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial, y otra que es la gestión intersectorial. Es necesario que nosotros nos comuniquemos y nos coordinemos y armonicemos con el sector ambiental, con el sector minero, con el sector de infraestructura, vivienda, etcétera. Entonces, aquí está planteada toda esa orientación de política y se convierte en la sombrilla y marco de actuación de todo lo que la UPRA debe realizar. Tenemos entonces, en ese contexto de conflictos sectoriales, intersectoriales, uno que priorizamos, que son los conflictos urbano-rurales. Cada vez más la expansión urbana y el suelo urbano toma o nos quita tierras con vocación agropecuaria. Este conflicto lo estamos haciendo a través de este estudio, lo estamos haciendo a través de una consultoría y estamos partiendo de un análisis general, de un diagnóstico, viendo experiencias internacionales igualmente, y respondiendo a un compromiso del COMPES, también de Misión Ciudades, de dar lineamientos e instrumentos a los entes territoriales para solucionar o manejar estos conflictos urbano-rurales en territorio. Tenemos unos lineamientos para la gestión de unidades de planificación rural y categorías de suelo rural. En los planes de ordenamiento territorial hoy se define el suelo urbano, el suelo de expansión urbana, el suelo rural. Dentro del suelo rural se define el suelo suburbano, pero ese suelo rural agropecuario no se mira y en la mayor parte de los planes de ordenamiento territorial es muy débil el componente de planificación rural. Entonces lo que estamos haciendo es con la generación de estos instrumentos fortalecer la planificación de ese suelo rural dentro de los planes de ordenamiento territorial. Entonces lo que estamos proponiendo es la constitución de unas unidades de planificación rural que deben estar vinculadas a esos planes de ordenamiento territorial y que pueden estar orientadas, por ejemplo, a áreas de reconversión productiva o a protección de áreas de alta vocación agropecuaria y generando unas categorías de suelo rural en donde allí se le está diciendo a los municipios cómo reglamentar ese uso del suelo en las áreas agrícolas. Estamos elaborando una guía para el diagnóstico
del ordenamiento productivo y social de la propiedad dentro de los componentes rurales de los planes de ordenamiento territorial. Este año vamos a tener un informe técnico y esperamos el año entrante pues diseñarlo a través de una cartilla para distribuirlo a los municipios. Y estamos avanzando también en unas bases conceptuales de agricultura familiar y la incorporación de las zonas de reserva campesina y las zonas de reserva agrícola en los planes de ordenamiento territorial y en los planes de desarrollo municipal. Tenemos un producto esencial, que olvidé referenciarlo, que son unos lineamientos para la formulación de los planes de desarrollo departamentales. Lo que queremos es que en las nuevas administraciones que fueron elegidas el domingo podamos incidir en esa formulación de esos planes de desarrollo, que esos planes de desarrollo que deben estar aprobados en marzo del año entrante tengan incorporados el componente rural agropecuario dentro de su planificación. Y acá pues lo que estamos haciendo es una alineación de estos instrumentos de ordenamiento sectorial dentro de estos instrumentos de planificación territorial. Tenemos también unos lineamientos y criterios técnicos para los planes de ordenamiento productivo a gran escala, es decir, no solamente los temas de agricultura familiar, sino también los temas de agricultura o agroindustria. Hemos estado apoyando pues la formulación de la ley de zonas de interés y desarrollo rural y económico, apoyando al INCODER también en algunos criterios para zonas de desarrollo empresarial y venimos apoyando también a la dirección de usos en todos los ejercicios de zonificación y en los distritos de adecuación de tierras. Y por último tenemos una coordinación intersectorial. Allí hay que destacar principalmente, pues hemos venido trabajando con todos los sectores, pero particularmente con ambiente se han hecho unos logros muy importantes, y es que dentro de los lineamientos o determinantes ambientales que las corporaciones deben formular y que inciden en sus planes de ordenamiento territorial en los municipios, la UPRA ha logrado que en las determinantes de la CAR y en las determinantes de la CDMB queden lineamientos del sector agropecuario. Estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente para que los lineamientos de las corporaciones autónomas también tengan estos criterios y lineamientos de la UPRA, y se consolidó un acuerdo intersectorial para macrocuencas, las macrocuencas Magdalena, Cauca y Caribe. Los dos ministros firmaron estos acuerdos hace aproximadamente unos 2 meses, y allí están lineamientos de la UPRA incorporados dentro del sector ambiental. Tenemos una mesa técnica que está liderada por la UPRA para dar criterios, lineamientos para áreas de sustracción de ley segunda. En esa mesa técnica pues están todas las entidades del sector que tienen que ver con el tema y por supuesto el Ministerio de Ambiente. Y tenemos también la formulación de la participación de la UPRA en la política de uso, ocupación y tenencia de parques nacionales naturales, y estamos con un proyecto con la FAO y la Unión Europea de directrices voluntarias de gobernanza de la tenencia de la tierra, bosques y pesca. Entonces, esto en temas intersectoriales. Igualmente tenemos un proyecto de línea base, como lo tiene la Dirección de Usos, donde tenemos más de 152 indicadores en este momento, totalmente caracterizados, consolidados en esta línea base, y empezamos este año la medición de esos indicadores a través de un informe que vamos a generar de gobernanza de la tierra rural. Esto es un informe, el primero que sacaría la UPRA, con un desarrollo metodológico que hemos hecho en este par de años, y sale un primer informe de recomendaciones de política a partir del análisis de línea base y gobernanza de la tierra. Y bueno, tenemos por último un instrumento de evaluación de política sobre procedimientos agrarios. Este año nosotros hicimos 2 participaciones de evaluación de política pública, una en titulación de baldíos que fue liderada por el Departamento Nacional de Planeación, que ya entregó sus resultados, y otra en procedimientos agrarios que va a ser liderada por la UPRA y que se encuentra en ese momento en consulta pública para desarrollo de una consultoría con vigencias futuras que va a tomar también parte del año entrante.
Entonces, esto como parte de evaluación de política pública, y esto pues un resumen muy rápido de lo que estamos elaborando en la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad. UPRA, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.